Gracias por sumarse a esta edición de Encuentro Digital CNN. Hoy leemos, desde ayer de hecho, estamos leyendo tres noticias muy importantes que tienen que ver con esto del coronavirus. Por un lado, se ha llegado a la cifra de 500.000 muertos a nivel global, una cifra significativa que tal vez, al hacer el cálculo de la población global, no nos llama demasiado la atención, pero choquea, sobre todo porque estamos rodeados de esta incertidumbre ante la falta de una respuesta, por no tener todavía una vacuna, por no tener un proceso de tratamiento confirmado, por lo menos que sea 100% efectivo, pues una enfermedad nueva. Y por otro lado, tenemos que encarar el tema también del plasma, ¿no? Aquellos que han tenido la enfermedad, que la han transitado, han salido de ella, se convierte en una herramienta muy positiva para controlar el tema del SARS-CoV-2 y la enfermedad, el COVID-19. Vamos a hablar con José González, que es del Jackson Memorial. Él es experto en infectología de la Universidad de Miami y de este hospital de esa ciudad. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo continúa el tema con respecto al medio millón? Choquea, como decía al principio, pero me pregunto, ¿es solamente de aquellos países que tienen un gran índice de población o en realidad es algo del interés global por donde estamos parados hoy en esta pandemia? Yo creo que el número absoluto es muy importante, ya que nos dice que ha tenido un gran impacto a nivel mundial la infección por coronavirus, dejando una alta cantidad de muertos. Hay que tener en cuenta que este virus tiene una alta letalidad, alrededor del 2%, y si lo traducimos a datos comparativos con otros virus respiratorios como la influenza, es aproximadamente 10 a 20 veces más alta la letalidad. Así que el impacto de este virus ha sido muy grande a nivel mundial y específicamente en Estados Unidos. Esta tasa de mortalidad hay que evaluarse día a día. Al momento, la tasa de mortalidad se ha mantenido estable y es algo positivo, pero claro, hay que tomar en cuenta también que existen casos nuevos. Así que el impacto real de la mortalidad se va a ver en las próximas 2 semanas, dada la evolución clínica de este virus en particular. ¿Y usted se refiere a eso particularmente porque ha habido una subida en cuanto a los contagios, sobre todo en Estados Unidos, en algunos otros países en estos últimos días? Parece que hay como una fatiga, ¿no?, a nivel social para aceptar el confinamiento y la gente, como no lo puede ver, dice, no pasa nada. Salen y 2 semanas más tarde están infectados. Sí, definitivamente han habido muchos factores negativos que han influido para este incremento sostenido de los casos. Uno de ellos es la fatiga de la población, pero también la flexibilización de las medidas preventivas o de mitigación. Me refiero a la reapertura de la ciudad en fases, lo cual lamentablemente no ha tenido las consecuencias favorables que esperábamos. Y un tercer factor que creo que fue de importancia en las últimas semanas fueron las protestas, que hicieron que mucha gente, sobre todo joven, saliera a las calles y posiblemente propagara la enfermedad de una manera masiva. Así que yo creo que estos datos se tienen que tomar seriamente, ya que al momento hay que reevaluar la situación actual que tenemos a nivel del país, posiblemente retroceder en la reapertura y de repente está sobre la mesa la posibilidad de un confinamiento absoluto como se produjo al inicio de la pandemia. Y cuando usted se refiere a Estados Unidos, yo no puedo dejar de pensar en España, que en realidad este fin de semana también se marcó el primer día sin muertos, fue el sábado. Fue un confinamiento bastante estricto, bastante vertical por parte de las autoridades, aunque la ciudad de Madrid, por ejemplo, con tantos infectados como tuvo hace unos meses nada más, pasó de fases y fue creciendo a una libertad condicional, entre comillas, muy bien, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que también ha pasado a una libertad un poco más evidente, pero con ese número de infectados en crecimiento. Son solo las protestas el factor probablemente importante o en realidad tiene que ver con otro hecho? Yo creo que existen varios factores y uno de ellos, si comparamos a la población europea con la población americana, tal vez exista un mayor sentido de conciencia social en población europea. Y creo que en América lo que tenemos es más un individualismo que no permite adoptar estas medidas de mitigación y hacen que las personas, sobre todo jóvenes, propaguen la enfermedad de manera muy amplia. Porque al principio decíamos, por ejemplo, que los jóvenes eran menos proclives a contagiarse y la mayoría de la gente que participó de las protestas es joven. Sube el nivel de contagiados entre jóvenes, eso por un lado. Por el otro decíamos,
es más factible que el pico llegue a Sudamérica en los meses de invierno. Estamos en pleno verano en Estados Unidos y los números suben. Sí, con respecto a la pregunta de los jóvenes, lamentablemente es una población muy activa y dinámica, que hace, y también existe un gran porcentaje de pacientes asintomáticos en este grupo etario. Se ha calculado que aproximadamente 40% de las personas jóvenes son asintomáticas. Es por eso que pueden propagar el virus de una manera masiva y sin tener mayor control a nivel de la comunidad. Y yo creo que desde el punto de vista de la estacionalidad, que se llama así, cuando existe un cambio de propagación del virus con el cambio climático, lamentablemente no se ha visto un cambio en la propagación de este virus en particular con el cambio de clima. Si aplicamos conceptos de influenza, por ejemplo, sabemos que en el verano los casos tienden a disminuir, la propagación cae en 20%, pero lamentablemente por este coronavirus no se ha presentado esa estacionalidad que esperábamos. Y en pleno verano, ahora en Estados Unidos, vemos un incremento sostenido de los casos. ¿Serán que los jóvenes tienen un sentimiento de invulnerabilidad más alto que los adultos y que los adultos mayores y por eso se arriesgan más? ¿O es una cuestión que va más allá de la naturalidad de la edad y de la maduración que tiene una persona? Bueno, eso no lo sabemos exactamente. Yo creo que los factores ambientales y sociales contribuyen definitivamente a la propagación de la enfermedad y sobre todo la afectación de este grupo etario. Me refiero a pacientes jóvenes. Ya es así que el promedio de edad en pacientes afectados en Florida específicamente es de 37 años. Pero hay un concepto, en mi opinión, errado. Esta población no es del todo inmune a las complicaciones. Últimamente estamos viendo mayor tasa de hospitalización y también un incremento discreto de la muerte en personas jóvenes. Me refiero en el rango de 20 a 44 años. Así que yo creo que la demografía, los datos epidemiológicos van cambiando poco a poco y ya no es la típica persona vulnerable mayor de 65 años la que termina sufriendo las consecuencias fatales del coronavirus. Ahora estamos viendo población más joven. Y uno de los datos que tal vez contribuyen a esto es que existe una alta tasa de obesidad. Sabemos que la obesidad es más o menos 40% en nuestro país y la obesidad es un factor de riesgo que incrementa las chances, más o menos a 5 a 7 veces un riesgo mayor de desarrollar complicaciones por el coronavirus. Es así que las personas jóvenes actualmente hospitalizadas y bueno, en cuidados intensivos tienen una tasa alta de obesidad en los centros hospitalarios. ¿Cómo definimos obesidad, doctor? Bueno, una BMI mayor de 35 es considerado obesidad. Ok. Es decir, una persona como usted o una persona como yo, probablemente con un 15, 18 masa, ¿cómo se dice BMI en español? Índice de masa corporal. Estaría normal, digamos, una persona que uno lo ve que es semiatlético, que no necesariamente tiene un cuerpo musculoso y que se la pasa en el gimnasio, pero un tipo más o menos con un cuerpo equilibrado y que se puede mover, que es activo, que no tiene un índice de glucemia alto, que tiene unos hábitos de alimentación más o menos respetables y deseables. Esa persona no es obesa, aunque por ejemplo yo mido 5'8" y peso 180 libras. A mí me han dicho que yo estaba pasando a la obesidad, cuando en realidad yo decía, pero ¿cómo? Yo pasando a la obesidad, pues si tengo una cintura de 32 pulgadas, ¿no? Es un poco más peligroso que aquel que tiene un poco de pancita, ¿no? Exacto, hay varios parámetros para evaluar la obesidad y uno de ellos es la cantidad de grasa corporal. Definitivamente en una persona que tiene mayor peso por masa muscular no se considera con sobrepeso o con obesidad a pesar de que los números puedan indicar ello. Y quisiera resaltar una de las particularidades de la obesidad, ya que estos pacientes, al tener mayor masa corporal, mayor grasa abdominal, hacen que su capacidad ventilatoria sea más reducida. Es por eso uno de los factores que contribuyen a la mayor hospitalización y mayor riesgo de complicaciones en este contexto de coronavirus. Pero si el virus entra a través de los alveolos en el sistema respiratorio, ¿cómo es que una persona que tiene obesidad se va a ver más complicado en la respiración? Si en realidad no estamos hablando de una cuestión mecánica, sino de una cuestión de ataque de un
de un virus y que el cuerpo empieza a tratar de defenderse y genera el problema que genera la guerra de citoquinas, ¿es? Exacto, la tormenta de citoquinas. En realidad sí, es correcto. Este virus tiene una fisiopatología muy particular y la mayoría de personas que se complican por este coronavirus a la segunda semana desarrollan una respuesta inflamatoria exagerada que termina inflamando de manera marcada los pulmones. Pero como un mecanismo compensatorio de las personas, la capacidad ventilatoria tiene que estar adecuada para poder compensar este tipo de inflamación marcada. Si una persona es obesa y tiene una capacidad ventilatoria muy baja desde el inicio, entonces estos mecanismos compensatorios no se van a dar. Así que por eso, y también sumado a algunos factores anatómicos que hacen que las personas obesas sea más difícil, por ejemplo, intubarlas o conectarlas a ventilación mecánica. Es por eso que la mortalidad en estas personas es significativamente mayor. Cuando leía su biografía, doctor, usted tiene experiencia también en HIV y no dejo de hacer una comparación en cuanto a la mutación, por ejemplo, del HIV, que es bastante significativa, y no así hasta ahora, por lo menos lo que los expertos que he entrevistado me decían, que no había una mutación significativa con el SARS-CoV-2. ¿Podemos decir que no hay mutación? Lamentablemente a la fecha no lo podemos decir, y ciertamente se ha identificado una mutación a nivel de laboratorio, pero que es preocupante, la mutación 614G. Esta mutación estaba presente desde el principio de la pandemia, pero en una proporción muy menor, menos del 1%. Pero los estudios actuales a nivel microbiológico, virológico, nos están diciendo que esta proporción de cepas mutadas está llegando a un 70%, lo cual es preocupante, ya que estas cepas mutadas tienen, en teoría, una capacidad de infectar los alvéolos mucho mayor que las cepas descritas inicialmente. A ver si entendí bien. Es decir, antes había un índice menor al 1% de cepas mutadas y ahora está llegando al 70%. Exacto. Son datos que tenemos a nivel de laboratorio que no necesariamente se van a replicar a la población en general, pero al menos es una alarma de que cosas están cambiando a nivel virológico. Así que es un dato. ¿Y esa curva no crecería también con el número de infectados? Porque uno puede decir que al principio no había tanta gente para evaluar y ahora hay mucha más gente. Entonces, como que se espera un crecimiento de esa curva en forma natural. Exacto. Y es por eso que menciono que la propagación o los casos nuevos tiene una razón multifactorial. Uno de ellos puede atribuirse también al virus, pero hay que recordar que estos cambios en la cepa o la mutación del virus se han producido a nivel de laboratorio y no se sabe cuál es el impacto real en el cuerpo humano, porque no es lo mismo evaluar en cultivo celular a nivel de laboratorio y en niveles reales a nivel del cuerpo humano. Pero es una teoría que se está barajando en la actualidad. Antes de pasar al tema del plasma convaleciente, me gustaría preguntarle por el Jackson Memorial en la ciudad de Miami, teniendo en cuenta la composición socioeconómica y étnica de la ciudad de Miami. ¿Quién es el típico paciente que acude al Jackson Memorial y cuál es el típico paciente que ha acudido últimamente, si lo podemos poner en grupos, en cuanto a infecciones con coronavirus? Sí, tenemos una predominancia de población latina en Miami y específicamente en el Jackson Memorial Hospital y también una población con recursos bajos. Así que la típica persona que ingresaba hospitalizada al Hospital Jackson Memorial Hospital tendríamos que diferenciarlo. Probablemente hace 2 o 3 meses la típica persona era aquella que tenía mayor de 60 años con múltiples comorbilidades. Me refiero a hipertensión, diabetes y otras enfermedades como por ejemplo insuficiencia renal. Pero actualmente estamos viendo población latina mucho más joven. Como mencioné, la edad promedio de estos pacientes está en el rango de los 37 años. Así que ese tipo de demografía ha cambiado últimamente. ¿Y el perfil socioeconómico, doctor? Al momento todavía se ven pacientes de recursos bajos como la población predominante que es hospitalizada en el Jackson Memorial Hospital. Porque mucho se dice que el típico target, ¿no? El típico blanco del SARS-CoV-2 es gente de un aspecto socioeconómico impactado, negativo, que en general viven en hogares más pequeños, con mucha gente dentro del mismo hogar, que no pueden dejar de ir a trabajar porque necesitan comer,
que arriesgan un poco el tema de las tres herramientas que tenemos, el distanciamiento social, el uso de máscara y la higiene personal, por una cuestión de tiempo y circunstancia, de necesidad de ir a trabajar y de estar amontonados con mucha gente. ¿Se tiene en cuenta ese factor al analizar o no? Sí, claro que sí, y ese es un factor muy importante, sobre todo en países latinos. A nivel de Sudamérica, es lo que está pasando con países como, por ejemplo, Perú y Chile, en donde la situación socioeconómica o la crisis social que se vive desde hace mucho tiempo no permite adaptarse a estas medidas de distanciamiento social o de mitigación en general, ya que la crisis social no permite que una persona deje de trabajar para cuidarse del coronavirus. He tenido muchos comentarios de personas de bajos recursos que nos han comentado que prefieren incluso evitar morir de hambre que de coronavirus, porque el hambre mata más rápido que el coronavirus. Así que perdón. No, adelante. Yo creo que este concepto es muy importante porque nos refleja la crisis social y de desigualdad que se vive en Sudamérica en estos momentos todavía. Aunque, doctor, también se ha politizado el mensaje, se politiza el tema del COVID-19 en todo el mundo y está trayendo consecuencias realmente significativas, gente que toma una postura simplemente por una creencia política y a partir de ahí se maneja. Yo creo que hay que hacer hincapié en las tres herramientas que tenemos hoy y me gustaría preguntarle ahora, porque una de las herramientas muy pero muy importantes es el plasma del convaleciente, ¿no? ¿Ustedes qué experiencia han tenido con ese programa en el Jackson Memorial y cómo funciona, más o menos para que la gente lo pueda comprender? Sí, bueno, afortunadamente hemos tenido una experiencia muy favorable con el uso del plasma del convaleciente, que básicamente consiste en el plasma de una persona recuperada por coronavirus. Este plasma tiene anticuerpos neutralizantes que pueden inhibir la replicación del virus. Es así que estas personas, el plasma de estas personas es transfundido a una persona que está activamente enferma, ya sea en el hospital, en cuidados intensivos o de forma crítica. Así que de esta manera se inhibe la replicación y aparte se modula el sistema inmunológico. Y hemos tenido muchas recuperaciones, muchas consecuencias muy favorables de este plasma. Y bueno, al momento, datos locales que tenemos a nivel del Hospital Jackson Memorial Hospital, de 23 pacientes tributarios de ese tipo de tratamiento, el 74% de pacientes se han recuperado. Si vamos a datos un poco más amplios, la Clínica Mayo a nivel de todo el país, más o menos ha tenido 5.000 pacientes tratados y una publicación reciente muestra que la tasa de mortalidad de estos pacientes tratados con plasma del convaleciente es baja. Y sobre todo, un dato muy importante es que la tasa de complicaciones atribuidas al plasma del convaleciente son muy bajas, del menos del 1%. Quiere decir que esta estrategia terapéutica es muy segura y que trae beneficios probablemente en la mortalidad. El factor tiempo debe ser muy importante, ¿no? A partir del momento en que reciben un paciente y se confirma la infección, si es un paciente de riesgo, debe ser el protocolo inmediato poder hacer una transfusión de plasma, ¿no? Exacto. Al momento, los criterios de inclusión para dar plasma del convaleciente es pacientes con enfermedad severa o crítica, pero pensamos que en un futuro cercano estos criterios se van a ampliar y también incluir pacientes con una evolución moderada. Hay una vinculación entre la Clínica Mayo y ustedes en el Jackson Memorial, ¿no? Con respecto a este tema. Sí, lo que pasa es que es el uso extendido o ampliado del plasma del convaleciente, cuya sede central de investigación está en la Clínica Mayo y nosotros somos un centro de investigación perteneciente a ese network. Entonces, por ejemplo, si yo supusiera que tuve el COVID-19, pero no lo tengo confirmado, y digo, yo estuve enfermo en el mes de marzo, tal vez lo tuve, ¿cómo puedo hacer para ver si puedo ser parte del estudio del plasma del convaleciente? Una de las medidas que podemos hacer es medir la cantidad de anticuerpos neutralizantes que existen en la sangre. De esta manera sabemos que una persona ha tenido el COVID y si es inmune al COVID y se puede utilizar el plasma el plasma en personas enfermas. Pero yo como paciente, como un señor normal, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi primer paso? Estoy en casa y digo, tal vez yo tuve COVID-19, a ver, ¿qué hago? Trabajamos con One Blood Donate. Ellos se encargan de medir los anticuerpos neutralizantes
y escoger a los candidatos ideales para que sean donantes de plasma de convaleciente. ¿Cómo se llama eso? One Blood Donate. One, el número 1, PLOT, P-L-O-T, PLOT de argumento, ¿cuál sería la traducción? Donate. One blood de sangre, donate. Blood. One blood donate. Es mucho más fácil entonces. ¿El número 1 o la palabra 1? La palabra 1. Ok, one blood, como sangre en inglés, one, número 1, escrito, blood, donate, donar. Lo pueden buscar en internet, porque yo no sabía, por ejemplo, yo no estuve enfermo, ¿no? Lo único que recuerdo, me enfermé en Suiza en el mes de noviembre, poco probable que haya sido COVID-19. No recuerdo los detalles de la enfermedad, pero siempre me voy a fijar. Ahora me voy a fijar por las dudas, a ver qué dice la website. Doctor, yo decía, tenemos pocas herramientas, tenemos algunas. Mencioné el Remdesivir para casos complicados que reduce el tiempo de recuperación. Hoy estaba leyendo que Gilead, que es el laboratorio que se encarga justamente de producir esta droga, cobra alrededor de $2.300 en los hospitales, aún aquellos que tienen seguro médico, lo cual para mucha gente es muchísimo dinero en los países de primer mundo, decía el artículo, habría que confirmarlo. Eso es un elemento que tenemos. El Remdesivir que se aplicó en diciembre en el paciente cero, en la ciudad de Everett, en el estado de Washington. Es decir, desde hace tanto que se viene probando y realmente ofrece una especie de alivio. Después tenemos el tema del plasma convaleciente y los estudios que tenemos en cuanto a las investigaciones para lograr una vacuna. La autoridad de infectología, podemos decir, más importante de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ahora él está diciendo que en realidad no hemos llegado al momento más crítico. Siempre dicen que si seguimos hacia adelante, y él dice que un 75% de la efectividad de la droga, él estaría de la vacuna, él estaría satisfecho si se llegara a ese número. ¿Por qué 75%? ¿Qué pasa? ¿Puede no funcionar con el resto de la gente? Sí, lamentablemente la inmunidad es muy difícil de evaluar y no se puede tener como objetivo un porcentaje tan alto. Y hay que recordar que virus respiratorios como la influenza, la vacuna por la influenza tienen una efectividad aproximadamente del 40 a 60%. Así que 75% es un objetivo alto y creo que a la vista de los sucesos muy adecuado. Pero, doctor, el hecho de que la influenza tenga varias cepas diferentes y el coronavirus, estamos hablando de no tantas todavía confirmados, por ahí de alguna forma da la expectativa de que ese número se puede lograr, porque han pasado ¿cuántos meses? ¿6 meses, 7 meses? Sí, y esperemos que eso se mantenga. Y definitivamente los estudios clínicos en fase 3 van a darnos una respuesta más adecuada sobre ello. Y bueno, los estudios se inician en el mes de julio y terminan probablemente en diciembre o enero. En ese momento los resultados preliminares nos van a decir exactamente cuál es el porcentaje de efectividad de la vacuna. Pero esperemos que sea tan alta como 75% o incluso mayor, considerando que no existen mutaciones muy marcadas que de repente lo diferencian de influenza en ese sentido. La Organización Mundial de la Salud también dijo a través de su director o de su autoridad máxima que lo peor está por venir, que si se confirma un rebrote como es el que estamos probablemente viendo en este momento, tal vez no hemos visto nada de esta enfermedad. ¿Qué le parece? Yo creo que los datos que se manejan a la fecha son preocupantes y definitivamente en las próximas semanas, en mi opinión, debido a la evolución clínica de la enfermedad, vamos a ver un incremento de la mortalidad. Así que yo espero pacientemente, espero que esto no se presente, pero si es así, yo creo que las próximas semanas van a ser duras y tenemos que tomar medidas ante ello y reevaluar la situación en el contexto que vivimos. Posiblemente, como mencioné anteriormente, la posibilidad de una cuarentena absoluta, confinamiento, está en la mesa y dependiendo de la evolución de la enfermedad y los datos que tenemos, podría aplicarse en un futuro cercano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted sale de su casa con el auto y ve los malls, los shopping centers con muchísimos autos, las playas con muchísima gente? Yo lo vi acá
distintos locales, supermercados, shopping centers. Acá hasta hay tránsito, en la hora pico hay tránsito acá en esta ciudad, en Atlanta. Entonces yo me preguntaba y decía, bueno, si la gente tiene un distanciamiento físico, si observa el tema de utilizar una máscara para proteger al otro, y si practica la higiene personal, puede ir a un restaurante, a un supermercado, a un gimnasio, a un shopping center. ¿Qué le pasa a usted por la mente, teniendo mayor información, cuando ve los estacionamientos, los parqueaderos llenos de autos? Sí, nuevamente, yo creo que nos falta un poco de conciencia social y definitivamente yo creo que la persona promedio es muy individualista y no piensa en la salud de otras personas. Y de esta manera creo que tenemos que trabajar difundiendo esta noticia, que tal vez parezca redundante, pero hay que hacerlo cada vez que se pueda. Y decir definitivamente que las medidas más efectivas para luchar contra este coronavirus son las medidas de mitigación. Me refiero al distanciamiento social y específicamente 2 metros o 6 pies de separación de una persona a otra, el uso del sanitizer, que tiene que ser obligatorio, y el uso de la mascarilla. No solamente es el uso individual de la mascarilla, ya que sabemos que la mascarilla protege a una persona que está alrededor nuestro, pero no nos protege a nosotros que estamos utilizando la mascarilla. Para que esta medida sea totalmente efectiva, ambas personas en contacto tienen que usar la mascarilla. Así que hay que definir bien esto y comunicarlo y difundir este concepto en la población. Doctor José González del Jackson Memorial de la Universidad de Miami, experto en infectología. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Y así lo ven. Así que yo voy a tomar 3 o 4 respuestas del doctor González y los voy a postear aquí mismo en cnne.com y en las distintas plataformas para que ustedes tengan acceso a 3 conceptos o 4 conceptos más destacados de esta interesante conversación. Es la comunicación multiplataforma, ¿no? Allí nos vemos. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, la página web, la televisión, la radio, etc. De eso se trata. Hasta mañana.